conseguir dólares, que es lo que hacen casi todos los gobiernos liberales cuando suben en Argentina. Consiguen dólares en medio de cualquier manera y terminan, en vez de utilizar esos dólares para qué sé yo, para sostener el consumo o para sostener lo que es la industria argentina o tratar de desarrollar alternativas, lo que hacen es se termina consumiendo en un círculo de especulación financiera, de compra-venta de bonos, de negocios con los tipos de cambio, de circuitos de información privilegiada. Es decir, llega una cantidad inmensa de dólares y termina entrando en un circuito en donde los inversores con información privilegiada ganan un montón de dinero y básicamente el interés nacional en Argentina queda postergado a un segundo plano. Ese es un problema que tiene Argentina precisamente con los gobiernos liberales. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá nos estamos sumando al Observatorio Político. Gracias por seguir prendidos con nosotros acá por la 89.7 FM de Radio Paraná, Paraná Medios. Por supuesto, nos pueden seguir como siempre en todas nuestras plataformas, YouTube, Twitch, Instagram y Facebook. Como saben, todos los martes contamos con la presencia de mi queridísimo amigo y compañero Esteban Cherañuk, más conocido como Chera, popularmente conocido como Chera, para hablar de política internacional. Creo que está cantado el tema que vamos a desarrollar hoy, que fueron las elecciones de Argentina, la victoria de Javier Milei en las legislativas argentinas, la renovación parcial del Congreso, así que tenemos mucho para desarrollar. Le doy la bienvenida al amigo Chera y también vamos a estar hablando con Santiago Ortiz, que es el Sindicato de Periodistas del Paraguay. ¿Por qué? Porque el Congreso está trabando el proyecto de ley de protección a periodistas, ¿verdad? Sobre todo que hay que tener poca fortaleza mental para que te entre el discurso de la casta de parte de Honor Colorado, cuyo líder es un multimillonario. Pero bueno, vamos a lo nuestro. ¿Qué pasó en Argentina, mi amigo? Mira, uno veía las encuestas, igual no es una cuestión propia ni argentina, ni de Paraguay, ni de ningún lado. Ni de ningún lado, porque acá yo estoy haciendo el programa hace 4 años, ya me pasaron elecciones nacionales, municipales, acá en Paraguay. Recuerdo las elecciones para la presidencia de Brasil, de Estados Unidos, recuerdo las elecciones en Colombia, recuerdo ahora estas elecciones en Argentina. O sea, realmente uno acá como persona que tiene que trabajar con números y traer un poco algo serio para la gente, uno se queda medio en offside, porque dice, ¿quién o cómo se hace para medir algo tan inestable como es la sociedad hoy en día? Claro, por supuesto. Y lo que pasó en Argentina fue un poco, más allá de que las encuestas creo que ninguna le acertó ni de cerca, lo que pasó en Argentina fue un poco esta apuesta que ha hecho el gobierno de Javier Milei por tratar de ver esta elección, que es una elección legislativa, en realidad es una elección para modificar la mitad de la Cámara de Diputados, sí, y la mitad de la Cámara de Senadores. Porque ellos tienen ese sistema de que por mitades van renovando. Claro. Pero era una elección que el gobierno de Javier Milei la planteó como una elección vital en su supervivencia política, porque tenía un riesgo importante. Tenía el riesgo de perder la capacidad o perder la gobernabilidad en cierto sentido, de que el Congreso le pueda manejar la agenda. Eso no ha pasado ni de lejos, gracias a muchas cuestiones, entre ellas lo que fue el apoyo financiero de Donald Trump para sostener la economía en este proceso, en esta última parte. No solo ha sobrevivido el gobierno de Javier Milei a las elecciones, sino que ha sacado un buen resultado, ha ganado esas elecciones y ha mejorado su posición en el Congreso argentino. De una posición en donde estaba recibiendo golpes por parte del Congreso, ahora está en una posición de construir una mayoría y poder gobernar por decreto, básicamente.
Claro, que es el objetivo del gobernar por decreto, ¿verdad? Ya que estuvimos hablando de democracia. A ver, con respecto a los números, justamente el problema de las encuestas, cuando la medición, la expectativa es la siguiente: si uno se iba a las encuestas de las elecciones de Provincia de Buenos Aires en septiembre, todos le daban perdedor o ganador por la mínima al peronismo, terminó ganando por 14 puntos. Acá fue al revés, se le daba ganador por la mínima al peronismo y termina ganando la Libertad Avanza. Pero hay cosas que poner sobre la mesa. Primero, que 40% es el número clave del gorilismo o del antiperonismo en la República Argentina, ¿verdad? Si uno ve todas las sucesivas elecciones, de hecho el peronismo no gana unas elecciones intermedias desde el 2005, hace 20 años, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Qué es lo que sucedió? Aunque no lo creas, el peronismo hizo su mejor elección en Provincia de Buenos Aires de las últimas 4 o 5 legislativas. También, ¿a qué voy con esto? Que las expectativas que se planteó el peronismo en este momento en el gobierno catastrófico de Milei, porque la catástrofe no es perder o ganar elecciones, es lo que pasa desde hoy, claro. Desde ayer en realidad, ¿verdad? Desde ayer. Hoy, por ejemplo, ya subió nuevamente el tipo de cambio, ya subió nuevamente el dólar. ¿Y qué pasa? A Milei ya no le queda más herramientas. A Cristina Presa, ya ganaste la legislativa, la herramienta del kirchnerismo ya no te sirve nuevamente. Esto no quiere decir que el antiperonismo desaparezca. No, el antiperonismo lo que hizo fue mutar, converger en la figura de Javier Milei, lo que fue la Unión Cívica Radical mucho tiempo, luego fue absorbido por el PRO de Mauricio Macri. Hoy todo eso es absorbida por la Libertad Avanza. O sea, si hay algo que no tiene el gorilismo en la Argentina es continuidad, pero si algo que tiene continuidad es ese 40% histórico, ¿verdad? Entonces, si uno lo ve en términos históricos, ve que el oficialismo hizo el número que hace siempre el oficialismo antiperonista. Sí. Porque Macri fue un poquito mejor. Macri creo que fue 43, si mal no recuerdo, 2017, pero siempre ronda el 40. Espera, ¿cuándo ganó Macri? Macri en el 2017, en las legislativas. En las legislativas, yo no me acuerdo luego de la nacional. Las legislativas del 2017, él había hecho luego un poquito como el 40 y pico por ciento. De hecho, Cristina Fernández Sáenz perdió con Esteban Bullrich en Provincia de Buenos Aires. Después, el peronismo en las intermedias del gobierno de Alberto, con pandemia, cuarentena, etcétera, etcétera, saca un poquito más que ahora nomás, porque de hecho el peronismo ahora mantuvo bancas. Sí. En Senado creo que se perdió 3 o 4 y en diputados se mantuvo. Se mantuvo, pero claro, con un cambio de composición del otro lado. Claro, un cambio de composición del otro lado, con una perspectiva que el peronismo necesitaba más bancas para poder seguir combatiendo en la legislativa, porque ahora tenemos un periodo de 2 años en donde no hay elecciones en Argentina. Sí. El gobierno va a estar muy cómodo. ¿Por qué? Porque el peronismo no tiene mayoría propia para coartarle nada, y lo que son estos partidos, estas fuerzas, por ejemplo, Provincias Unidas, que es una fuerza, un conglomerado de algunos gobernadores, o estas fuerzas que son de cada provincia, que dependen mucho de los gobiernos de la provincia, porque son armados de los gobernadores, ahora son espacios que están muy susceptibles a ser presionados por el gobierno. El gobierno de Milei ha tenido esta política de cortar todo flujo de dinero e ir liberando ese flujo de dinero a las provincias a medida que las provincias den apoyo legislativo al gobierno. Entonces esto muy probablemente se va a acrecentar. Extorsión financiera se le llama. Claro, exactamente. Y parte de ese juego político, y es muy improbable que el peronismo tenga una fuerza suficiente para poder parar algún intento del gobierno desde el Senado o desde la Cámara de Diputados. Coincido, y te agrego, mira, hoy también teníamos planeado hablar de la situación de las internas de Asunción, no me dio el tiempo obviamente, pero si me apuras un poquito, el peronismo hoy también está empezando a sufrir ciertos problemas que son bastante recurrentes acá en la oposición. ¿Cuál fue, por ejemplo, la diferencia
en materia estratégica entre la Libertad Avanza y el peronismo, justamente que la Libertad Avanza fue con una estrategia nacional, o sea, las candidaturas y demás cosas se decidieron desde Capital Federal, a diferencia del peronismo que siempre abogó por la lógica de no, cada provincia elige lo suyo, descentraliza la estrategia, por decirlo de una manera. Lo cual es una partecita de lo que explica estos números, pero también esa descentralización responde un poco a la idea de no nos podemos poner de acuerdo, ¿verdad? ¿Por qué no se pueden poner de acuerdo? ¿Sabe por qué mi amigo Esteban Cherañú? Porque le pasa lo mismo, le pasa a la oposición acá, que es mirarnos a la cara y decirnos nuestras verdades. Obviamente utilizo este recurso retórico, no lo digo en el sentido vamos a insultarnos y reputarnos entre todos, por ahí un poquito sí, pero cuando digo mirarnos a la cara es plantear las diferencias a nivel programa, a nivel ideológico. Yo creo que tenemos que hacer tal cosa con la política de vivienda y que el otro te responda no, o sea, que yo creo lo siguiente y bueno, putearnos ahí respetuosamente, llegar a una síntesis superadora, que es lo que nos pasa en el peronismo. Porque uno, por ejemplo, ve en el peronismo a los dos precandidatos de las últimas elecciones, que son Massa y Graboy, que son diametralmente opuestos. Massa es un dirigente peronista católico, de extracción de militancia católica, de peronista y demás cosas. Y Sergio Massa... no, decías por Graboy. Por Graboy, pero me equivocaba. Graboy es ese y Sergio Massa, si bien fue intendente de Tigre, zona de alto poder adquisitivo en provincia de Buenos Aires, una persona de dinero, trabajó para fondos de inversión norteamericanos, lo cual a mí eso es una cosa que me tiene alerta, ¿verdad? No podés pretender gobernar a través de la mera unidad electoral. Que es la crítica que yo le hago acá a la oposición paraguaya también, yo como votante del peronismo, ¿verdad? Yo también esa crítica le hago al peronismo, es decir, no puede ser una cuestión de unidad electoral nomás allá y todos van a ir alineados porque no funciona así la cosa. Y digo, esto habiendo votado al peronismo, que vos por ahí podés convencer a los espacios, núcleos duros con esa lógica, pero no te alcanza para sumar, no te alcanza y ese es el problema. Y el otro problema es que el peronismo está jugando mucho de puntitas de pie, mucho, y voy a ser claro con esto. Por ejemplo, Paraguay desconoció, por ejemplo, la deuda de, ¿cómo se llamaba? Este caso, Gramón Berres. Sí. No sé si estoy pronunciando bien, ¿verdad? Sí, creo que era Gramón. Gramón Berres, ¿verdad? ¿Cómo nomás? Como contexto a decir, bueno, Paraguay, un país ultraconservador, dice, nosotros desconocemos esta deuda. Y uno le escucha, por ejemplo, a Kicillof, provincia de Buenos Aires. El tipo te dice que la deuda que sacó Milei, que sacó Macri sacó una deuda a 100 años. Milei también tomó deuda y no se construyó media cuadra de asfalto. O sea, no hay nadie en el mundo que te pueda venir a decir, sí, con esta plata se hizo nada. Se utilizó solo para alimentar la bicicleta financiera de los dólares en la República Argentina. ¿Sabes qué pasa? Que si vos, por ejemplo, te vas al médico y te dice el médico, uy, boludo, tenés cáncer. A la mierda, doctor, qué mal, ¿qué me arresta? Yo te doy ibuprofeno. Yo así, el doctor es un boludo, porque te está analizando una cosa, te dice que tiene cáncer, pero después te quiere medicar como si fuera que tenés un dolor de cabeza. Y en el peronismo pasa eso. ¿Qué espera el votante? No el votante peronista, el votante extraperonista que apuesta de vez en cuando por el peronismo en las elecciones, ser tajante ante esta situación. El peronismo, por ejemplo, si quiere volver a tener mística, si quiere volver a tener potencia política, entiéndase la magnitud del concepto potencia política, por ejemplo, una de las cosas que tiene que hacer es, yo voy a desconocer la deuda. Aparte, y esto no es una cuestión de, no, Ezequiel, estás re loco, no, hay un contexto internacional que lo permite. Si vos, por ejemplo, te parás en el 2005, cuando se organiza la cumbre de los pueblos de Alca al carajo, había un contexto más favorable que el de ahora. O sea, vos no tenías China. O sea, China no era un actor que decía, mira, cosa China o Rusia. No, viejo, estaba en el pic, literalmente en el pic de la hegemonía estadounidense. Entonces, hoy, si vos agarrás este contexto, el peronismo puede tomar ciertas medidas que digan, ok, vamos a superar esto, porque el peronismo
hizo una campaña a la defensiva, que es lo que le pasa también a nuestra oposición acá. Hacer una campaña a la defensiva, no proponer nada para adelante. En realidad, hay que analizar muchas cosas ahí. Yo creo que hay muchas cuestiones que convergen en esta situación, ¿verdad? Que tiene que ver, si vamos a analizarlo, perdón, desde el punto de vista de lo que es el peronismo. El peronismo está en una situación de conflictos internos muy fuerte. ¿Por qué? Por varias razones. Primero porque el peronismo tiene una cuestión, si bien tiene periodos largos de éxito político, electoral, de gobierno, por así decirlo, también tiene periodos largos de crisis. Las crisis del peronismo son largas. Sí, históricamente son largas. Después, otra cuestión que tiene el peronismo es que uno puede decir que hay un descalabro dirigencial, pero es probable que haya un descalabro en la militancia. El peronismo está en una división interna fuerte en la militancia porque no están sabiendo definir un rumbo, porque también están en una situación de agotamiento de todas las figuras políticas internas. ¿Verdad? Todo esto lo sostenía más o menos el liderazgo de Cristina, porque el liderazgo de Cristina era un liderazgo muy gravitante y terminaba solucionando problemas que venían por el camino. Lo que sucede es que el liderazgo de Cristina también se está desgastando aceleradamente en los últimos años, y este es un factor que le termina condicionando mucho el peronismo. Por sobre todo que hay un denominador en común en la historia de gobiernos peronistas que se rompe en el gobierno de Alberto Fernández, que es el siguiente. El peronismo nunca falló en su ejercicio de gobierno. O sea, digamos, a ver, amén de perder o ganar elecciones, vos tenés los dos periodos de Perón, del 46 al 55, que son exitosos. Ese breve interregno, pero estuvo marcado un poco mucho, diría, por las disputas políticas de los años 70 en la Argentina, ¿verdad? Si quieren contarle a Menem, ¿verdad? Porque Menem es un peronista de afiliación política, pero se adaptó, o sea, tiró a la basura literalmente la doctrina peronista y abrazó el consenso de Washington. Si quieren ponerle como ejemplo, le ponemos igual, no hay problema, pero tuvo reelección y estuvo a punto de ganar la tercera vez. Y bueno, el kirchnerismo, que vos agarras cualquier número, cualquier dato y te dice que es exitoso, no es una cuestión de opinión, no es cuestión de datos. Hay que diferenciar la realidad de lo que cree uno. En ese sentido, yo también digo lo mismo, el gobierno de Alberto Fernández fue malo. No fue tan malo como se dice, pero sí fue por debajo del estándar del peronismo. Yo creo que fue más malo de lo que podemos analizar. Yo iba a poner eso como otro punto de este análisis a largo plazo del peronismo. El peronismo viene de hacer un gobierno que fue caótico y, a mi entender, fue muy malo, incluso en dimensiones que todavía que son difíciles de analizar. ¿A qué voy? ¿Qué pasa con Alberto Fernández? Y vamos a analizar un poco ese fenómeno. Alberto Fernández, ¿cómo llega al gobierno? Llega con un peronismo que venía de la derrota contra Macri, que venía de la derrota después en las legislativas contra Macri, de un proyecto de Macri que políticamente ganó mucha legitimidad, pero que se estaba desgastando porque se estaba desgastando aceleradamente la situación económica. Entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es la jugada con Alberto Fernández? Básicamente, la movida fue Cristina Fernández entendiendo que podía tener una relevancia muy grande ella misma y su fuerza política dentro de la política argentina, pero que necesitaba cohesionar esos distintos movimientos dentro del peronismo para poder gobernar. Hace una movida, le trae a Alberto Fernández, que justamente estaba en un equipo contrario, por así decirlo, y lo eleva a la categoría de candidato a presidente y pone todo el esfuerzo en unir al peronismo, y con ese envión de la unidad, con esa motivación que había por derrotar al gobierno de Macri, que era un gobierno que venía en caída económica, termina ganando las elecciones.
Lo que sucede después es que ese gobierno tenía una cantidad de expectativas encima muy grande y termina siendo un gobierno que fracasa en prácticamente todo lo que intenta. E intenta mucho menos de lo que se esperaba que intente. O sea, es una especie de doble derrota, porque se esperaba mucho de ese gobierno. Se esperaba que ese gobierno, con la fuerza con la que ganó, tenga la capacidad de establecer puntos o de establecer un programa de gobierno fuerte y tenga la capacidad de negociar la deuda que se había contraído con Macri de una manera, desde una posición de fortaleza. Ninguna de estas cosas pasó. Es un gobierno que fue cediendo espacios al que la oposición le tomó el pulso muy rápido. Se le vino la pandemia que la gestionó más o menos, ¿verdad? La gestión de la pandemia la hizo más o menos, pero que todo eso termina repercutiendo en no poder dar una respuesta y que finalmente la situación económica termine empeorando. Claro, también hay que decir que tuvo la peor sequía en 100 años, ¿verdad? Lo cual te restringe un poco la capacidad de que te entren dólares, ¿verdad? Pero es algo... Y a ver, por ahí, ¿sabes qué pasa? Nosotros acá en Paraguay no estamos muy acostumbrados a esta cuestión de la discusión del dólar. Sí, por ahí se habla, te aparece en la parte, en la esquinita superior del diario, como ves todos los días en la portada del sitio web de algún diario. Pero allá en Argentina es tema de discusión en la mesa familiar la cuestión del dólar, porque es un país bastante consumista. O sea, el salto cualitativo o el cambio cualitativo que da la sociedad argentina a partir de los años 90 con el menemismo y la convertibilidad es: yo puedo y voy a vivir a cualquier costo como cualquier persona del primer mundo, ¿verdad? Por supuesto que queremos todo eso, ¿verdad? Pero eso hace que la sociedad demande una cantidad de dólares que no hay. Entonces también tenés esa cuestión. Por un lado, también es cierto que la bicicleta financiera, cada vez que llega un gobierno como el de Macri, como el de Milei y demás, se abre esa canilla, donde ganan plata solo los fondos inversores, los hedge funds y demás cosas, sí, que ponen un montón de guita. es básicamente cómo funciona en Argentina. Porque ningún mortal compra bonos, LELIX, nada de eso. Yo no conozco un mortal, y de hecho si uno ve los montos que compran, no compra nadie por 100.000 pesos. No, claro, es un tema ese en Argentina, es un tema que justamente con este tema que tienen con el dólar, con esta escasez constante de dólar, es un tema que empuja un poco más porque es básicamente conseguir dólares, que es lo que hacen casi todos los gobiernos liberales cuando suben en Argentina. Consiguen dólares en medio de cualquier manera y terminan, en vez de utilizar esos dólares para qué sé yo, para sostener el consumo o para sostener lo que es la industria argentina o tratar de desarrollar alternativas, lo que hacen es se termina consumiendo en un círculo de especulación financiera, de compra-venta de bonos, de negocios con los tipos de cambio, de circuitos de información privilegiada. Es decir, llega una cantidad inmensa de dólares y termina entrando en un circuito en donde los inversores con información privilegiada ganan un montón de dinero y básicamente el interés nacional en Argentina queda postergado a un segundo plano. Ese es un problema que tiene Argentina precisamente con los gobiernos liberales. Sí, bueno, lleno esta cuestión del dólar, justamente lo que hablaban muchos analistas el día de ayer, que un elemento central también, bastante central diría, que ayuda a llegar a Milei, este 40% que se da el domingo, es que sostuvo el tipo de cambio. Sostuvo el tipo de cambio hasta el viernes. Le quedan 2 años de gobierno todavía, sí, ¿verdad? Pero un elemento central que le ayuda a llegar a esta victoria es también sostener el tipo de cambio, ¿verdad? Ahora, el otro elemento interesante de esta participación, que es el nivel de participación más baja en la historia de la democracia argentina, ahora desde la vuelta a la democracia en el 83.
para hacer un recuento rápido nomás, durante las primeras 3 legislativas más o menos, la del 85, creo que hubo 89, no mentira, 85, 87, 91 y un par más, estaban por encima del 80%. Todas las legislativas, mentira, las legislativas del 97, 2001 y un par más, 2003, 2005 también, están por el 70%, todo después de eso vuelve al 80% y empieza a bajar con la de Macri, con la de Alberto Fernández, y ahora es la más baja de la historia, que da 66%, lo cual te da también una idea del trasfondo político. Si el 34% de tu electorado no asistió a votar, el primer mensaje es, ok, todas estas fuerzas políticas no le representan a este 34%. Sí. Aparte de esto, se suma otra cuestión. El tercer espacio, que era Provincias Unidas, ¿verdad? Que veníamos hablando un poco últimamente, no logra ni siquiera tener 2 dígitos. No se estaba esperando tampoco que tenga esa tercera fuerza de 1/3 ya de Chupeca, como es más o menos, porque no es ni siquiera 1/3, es apenas 1/4. Payo Cubas, ¿verdad? Sí. Pero tercera fuerza al fin y al cabo. Pero también da cuenta del clima argentino, del clima regional y también del clima de gran parte, por lo menos de Occidente, que es una polarización. Sí, hay una fuerte polarización en la política a nivel global y eso tenemos que tenerlo bien en cuenta. Por ahí las personas, amigos que nos están escuchando, que el año que viene hay elecciones, más cosas, hay que tener en cuenta algo. La polarización está muy fuerte. O sea, esos momentos de democracia en donde habían 3, 4 fuerzas y competían con igualdad, yo no sé si puede ser un escenario, ¿verdad? Porque vos ves lo que pasa en Estados Unidos, ves lo que pasa en Argentina, Brasil mismo, a ver, Brasil, Lula se dio el abrazo, no te voy a decir el abrazo republicano, el abrazo, no sé, carioca, qué sé yo, cómo se llama su abrazo, con Fernando Enrique Cardoso, para enfrentar a Bolsonaro. O sea, se llegó a ese punto de polarización que también explica un poco ese 40%, porque si la Libertad Avanza no hubiese polarizado y no hubiese nacionalizado la estrategia, yo no sé si hubiese llegado a ese 40%, sumando a esto también a la contención del dólar. No, totalmente. Es que hay un tema profundo ahí que lo analizamos un poco cuando en ese capítulo que hablamos de lo que es la crisis de la democracia liberal, que tiene que ver con esto. Todos los escenarios en Occidente se están polarizando cada vez más, ¿verdad? Y son escenarios en donde cada vez la tercera vía tiene que ser rupturista, que es algo que va en contra de la tradición histórica de la tercera vía. La tercera vía generalmente es un intento por sintetizar las dos, Pero es que las dos alas principales. Si no hay una tercera vía rupturista, porque también hubo ejemplos de terceras vías rupturistas que terminaron imponiéndose. Para mí el ejemplo más claro es Morena en México, sí, que es una tercera vía entre la dicotomía PRI-PAN, que rompe totalmente el esquema político de México, pero porque es una tercera vía radicalizada, una tercera vía que plantea una superación de las otras dos. Claro, totalmente, porque no sé, claro, ahí está. El problema con quienes pretendían ser la tercera fuerza, que era Provincia Unida, era decir, sí, nosotros queremos también ponerle el freno a Milei, pero no somos como el kirchnerismo. Entonces es una versión, porque aparte uno veía el comportamiento legislativo de aquellos representantes de esos espacios políticos que aspiraban con ser tercera fuerza y vos decís, no, viejo, o sea, vos no podés estar bien con Dios y el diablo al mismo. A ver, si bien, ¿sabes que Chera, vos me preguntabas, ¿qué luego qué club sos? Como le preguntaban a que es candidato de Nueva York, a Cuomo, el que se está batallando ahí contra Mamdani, vamos a hablar nada de ese mar de le dijeron, no, yo soy de tal equipo, pero también soy del otro equipo. Y vos decís, viejo, déjame hinchar los huevos. O sos de Cerro o sos de Olimpia. Y vos no sos de Cerro de Olimpia. Y si alguien viene y te dice, yo soy de Cerro de Olimpia, la veo, y vos decís, este me está queriendo cagar. Bueno, en términos coloquiales, eso fue lo que pasó. O
Bueno, nadie no vota a la opción trucha tampoco. Claro, porque un poco era esta opción de Provincias Unidas, aparte de que fue un espacio que se armó medio sobre la hora, También. tratando de hacer un cálculo electoral, creyendo que la polarización iba a dejar gente inconforme que iba a ir a votarles. No, lo que pasó es que dejó que gente inconforme que no se fue a votar directamente. Dios mío, esta gente parece que nunca tuvo Twitter, nunca el algoritmo le radicalizó nada, che. Pero Provincias Unidas básicamente quería hacer una política. Vamos a hacer la política de Milei sin la intensidad de Milei, pero sin parecernos ni a Milei ni al peronismo. No, demasiado Lo complicado. cual termina no representando a nadie básicamente y termina siendo más un voto cómodo al que se le sube, sí, un 7% del electorado. Sí. ¿Verdad? Y también esa fue la tercera fuerza en Argentina. Y después tenemos lo que es la izquierda trotskista en Argentina, que mantuvo su histórico 3%. Bueno, pero a nivel Buenos Aires creció muchísimo. A nivel Buenos Aires creció. A nivel sí. capital. A nivel capital, sí. Y a nivel capital creció también un poco el peronismo. Sí, lo cual es raro porque el peronismo nunca había penetrado capital. Ahora parece que está penetrando un poco capital, pero está perdiendo muchísima fuerza en el interior. Claro, bueno, el peronismo, de hecho, en Capital Federal viene creciendo también. Justamente, y que la izquierda haya aumentado, porque la izquierda, creo que el FIT sacó 9 más o menos en Capital. Uh-huh. Eso también te habla, porque hay una realidad, hay mucha gente de izquierda, ya de Chupé, que vota al peronismo en una cuestión de pragmatismo y más cosas. Hoy una persona izquierda en Argentina tenía razones para decir yo no le voto al peronismo. Sí, es que el peronismo, uno puede decir si el peronismo es un proyecto de centro, es un proyecto anticomunista en sus orígenes, es un proyecto que trata de apartarse de eso, pero como recurre a los mismos sectores sociales a los que recurre la izquierda, tiende a haber una simpatía de la izquierda con el peronismo. Esto es clave en algunas épocas más que otras, con ciertos liderazgos más que con otros, pero tiende a haber esto. Y tiende a haber un gran sector de la población argentina que, si el peronismo está bien y está representando más o menos a los sectores precarizados, vota peronismo. Si no, vota a la izquierda o no se va a votar. Y ese es un sector que termina marcando mucho las posibilidades electorales del peronismo. Lo que termina pasando también es que, y eso es algo que es un poco consecuencia de eso que hablábamos, de la división interna del peronismo, de este desgaste de las figuras del peronismo, pero también hay que decirlo, el peronismo no planteó, que vos ya lo decías, no planteó una salida a Milei. De hecho, lo que planteó electoralmente el peronismo es: hay que sacarla a Milei, pero si Milei pierde, vamos a profundizar la crisis y después de eso vamos a salir. Claro. Lo cual es muy poco atractivo para la gente, sobre todo cuando no le decís cómo vas a salir. Claro. Porque tampoco dijo el peronismo, bueno, va a haber una profundización de la crisis, pero vamos a hacer esto para salir. Tampoco lo dijo. Y es algo que tiene que replantearse el peronismo si quiere volver a ser gobierno, ¿verdad? Tiene varias cosas a favor. Yo creo que sí o sí va a tener un desgaste, porque ya está teniendo un desgaste acelerado el gobierno de Milei. Probablemente continúe con ese desgaste acelerado, ¿verdad? Es muy difícil que recupere, porque justamente la victoria electoral le da posibilidad de profundizar su programa de gobierno. Y tiene otro tema, que es el alto porcentaje de ausentismo, que es el voto que tiene que ir a recolectar. Porque lo que es el voto del gobierno, por lo menos en esta elección, fue prácticamente el voto antiperonista y nada más. Claro. No se amplió de ahí. No es como, por ejemplo, de hecho, pudo tenerlo en las últimas elecciones o pudo tenerlo Macri cuando ganó. De hecho, es un voto muy marcadamente antiperonista que se abroqueló en estas elecciones.
y el peronismo quizás tenga más posibilidades de atraer a los absentistas Claro. que el gobierno. Bueno, ahí está la clave. Ahí está la clave. Mira, parece que estamos hablando de la situación de Paraguay, ¿verdad? Cuando uno ve la oposición diciendo, ¿cómo yo buscar el voto colorado? No, boludo, tenés que buscar el voto que está ausente. Y en ese sentido es ver qué planteamientos políticos hace el peronismo para salir. Ahora, también es cierto, probabilísticamente tiene más la de recoger esos votos del peronismo que la Libertad Avanza por el simple hecho de ser oposición. ¿Por qué? Porque hay una realidad. Ser opositor siempre es un poquito más fácil que ser gobierno. Acá, Sobre todo cuando el gobierno es débil y hace mal las cosas. Claro, claro. Pero tiene que ser un llamado de atención, ¿verdad? Para el peronismo. Vamos a ver cómo también continúa todo esto, porque hasta antes de las elecciones había clima de juicio político, hoy ya es prácticamente imposible. Descartadísimo. A no ser que es una posibilidad que ven los muchachos, que el peronismo pueda romperle a la Libertad Avanza. Porque con qué desventaja poner que sí cuenta ahí el cuerpo legislativo de la Libertad Avanza, que hay muchísimos novatos, por no decir casi todos, ¿verdad? Sí, pero ya han, de hecho, sido novatos y ya han ganado experiencia en este periodo. No, está bien. Perfecto. Y yo creo que en esta renovación ya los elementos no alineados ya los depuraron. Probablemente sea una bancada muchísimo más alineada. Sí, probablemente, pero hay que tener en cuenta algo. Por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, el armador principal estructural, encima que creo que la hija era candidata, es un tipo de apellido Vera. Por ahí ese como nuestro me debo el apellido Vera, bastante paraguayo. Que era del kirchnerismo, lo del Riñón, ¿verdad? Y que hoy terminó poniendo candidatos dentro de la Libertad Avanza, ¿verdad? Que es lo que más o menos se hablaba en 2023, que más había puesto algunos infiltrados en las listas y demás cosas. Pero realmente hoy, martes, ya con la cabeza un poco más en frío y demás cosas, era algo que, dadas las expectativas y el manejo de encuestas, era lo que no se esperaba tanto, pero en términos históricos está en línea, no desentona a nivel estadístico. Es algo perfectamente explicable. Claro, no desentona para nada con la trayectoria de los números de las elecciones anteriores, ¿verdad? Entonces, por ahí las expectativas dan otra cosa, la realidad muestra otra cosa también, para remarcar el efecto emocional del voto, ¿verdad? En algún momento cuando hablemos del capítulo de comunicación política y demás cosas, vamos a tocar eso, pero cómo la política mueve pasiones, el que diga que la política es una cuestión de número, de seriedad, está en cualquiera, viejo. La política mueve pasiones, la política debe ser pasional. Hoy Milei no gana por sus virtudes como gobernante, gana porque tiene un equipo político que supo interpretar el sentimiento de época, ¿verdad? El sentimiento de época que está recontrafogoneado por grandes medios comunicacionales de la República Argentina, el sentimiento de época al fin y al cabo. Sí, totalmente. Y es algo que ahora mismo le da una posibilidad, o sea, justamente ese factor anímico que supo utilizar, le da la posibilidad ahora de tener cancha libre, porque tiene 2 años sin elecciones y no solo con la legitimidad que le otorga esta victoria electoral, sino con la posibilidad real de poder controlarlas, si bien no tienen mayoría propia, ni en el Senado ni en diputados, tiene una capacidad para controlar senados y diputados, o por lo menos para evitar que sean un estorbo en su gestión de gobierno. Uh-huh. Entonces puede gobernar a base de vetar lo que le quieran imponer desde ambas cámaras, y tiene los números para hacerlo. Entonces, tiene una cancha libre importante, tiene capacidad para
para meter las transformaciones que quiera meter y tiene apoyo del gobierno de los Estados Unidos para hacerlo. Apoyo directo, no es a través del FMI, no es a través de la agencia, es apoyo directo de Donald Trump. Lo cual es preocupante porque tiende a querer convertirse en una república bananera, con todo el respeto que se merecen las repúblicas bananeras, pero cuya más aspiración es ponerse una camiseta de la NBA y ser norteamericano. Yo creo que nuestros países acá en Sudamérica demasiado mucho tienen para ofrecer y tenemos demasiado mucho potencial, solo que tenemos que saber cómo sacar a relucir ese potencial, y en eso es fundamental, ¿verdad?, quién elegimos, ¿verdad? Para mí una tragedia en ese sentido, ¿verdad? Para una persona que ve sus países, ¿verdad? En mi caso Argentina y Paraguay, porque yo soy de ambos, estar a ese nivel de sometimiento. Realmente creo que en mi vida he sentido una posición donde mis dos países asumen una posición tan vergonzosa, votaciones en la ONU, posturas presidenciales, más cosas. En el nivel de influencia de Estados Unidos en la política interna de nuestro país. Una vergüenza por sobre todo, qué sé yo, Santiago Peña yendo a hablar sobre Charlie Kirk en la ONU. Boludo, tenés 1500 problemas en Paraguay como para ir a hablar del muchacho ojo, no me saquen mi visa, ¿verdad? No me saquen la visa. No, pero sí, hay que decir, o sea, era un tipo que hablaba, que fomentaba la libre portación de armas y nada. Después yo me comunicaré con Quique Gamarra para ver cómo le fue con su situación. Pero bueno, ahí estamos, mi amigo, se nos acabó el tiempo. Martes que viene. Ok, ¿vos de qué querés hablar el martes? Y mirá, la puta madre, vamos a hacer un poco algo que no se hace, que es discutir en vivo. Nunca ustedes ven una pareja discutiendo en público. Acá esta pareja va a discutir acá en vivo y en directo. Mi estimado, la semana que viene, o sea, es que en Estados Unidos no hacen elecciones los domingos como nosotros, como los países de Sudamérica. Como los países civilizados. Como los países civilizados que hacemos el domingo, ¿verdad? Que nos levantamos. O sea, en Estados Unidos se hacen elecciones los martes. Los martes. Por una cuestión que tenía sentido en el siglo XIX. Ahora ya no tiene sentido, pero siguen haciendo. Bueno, hace martes 4 de noviembre hay elecciones de alcalde para Nueva York, es verdad, y acá la gente nos estará escuchando, ¿por qué carajo nos interesaría en un intendente en Nueva York? Porque puede ser el primer primer alcalde musulmán socialista de la historia. Creo que me voy a animar, voy a tirar algo, pero creo que de la historia de los Estados Unidos, yo por lo menos me estoy acordando de una ciudad importante, alcalde, ciudad importante, socialista, encima socialista, línea dura, musulmán. Yo difiero un poco con la línea dura de Mandami, pero... Y sí, pero es el contexto de Estados Unidos, también otra cosa, imagino, de ser línea dura ya, pero me parece fundamental porque, de hecho, hasta gente del oficialismo yanqui está pidiendo, vamos a deportarle, vamos a sacarle porque tal cosa, le vamos a deportar. O sea, a ese nivel está escalando una alcaldía, ¿verdad? Me parece una cuestión interesante a tratar. El tema es si vamos a tener resultados para la hora. Eso es lo que yo... Bueno, está Nueva York. Nueva York tiene 2 horas menos que nosotros. Ellos están... Sí, va a ser... No, bueno, te voy a decir algo. El domingo hay cambio de hora. Vamos a tener 1 hora menos más allá. Pero sí, no, igual ellos, también te voy a decir algo, ellos tienen un sistema de votos adelantado. Entonces, por ejemplo, vos, Chera, vivís en Queens y vos decís, puta madre, yo el martes no voy a poder ir a votar porque tengo que laburar, y le envías tu voto por el correo postal y adelantás, ¿verdad? No sé si vamos a tener realmente, ahora me pongo a pensar el horario del programa, todos los resultados. Por eso, y encima el voto adelantado es un voto marcadamente demócrata. También. Sí. Entonces, no sé, podemos hacerlo. Lo que yo te proponía es como un poco viene llevándose a cabo este proceso en donde hace rato no hablamos de China. Empecemos por ahí. Okay. Le dejamos un poco de lado a China. Entonces podemos volver un poco y podemos ver para hablar de algo muy interesante que se conoce poco acá, que es esto que son los planes quinquenales. Porque los países comunistas se suelen manejar por planes quinquenales, que son
cada 5 años definen un plan de cómo van a ser los siguientes 5 años, en esta idea de la planificación centralizada. Entonces China está en un proceso de definición de su siguiente plan quinquenal, que tiene muchos desafíos interesantes y que es algo interesante que podemos analizar. No es un tema tan de actualidad, pero es un tema novedoso para el público. Sí, me parece súper interesante también esa cuestión, ¿verdad? Planes quinquenales, la Unión Soviética, el peronismo. El primer peronismo tuvo dos planes. Es más, te voy a decir algo. Para el segundo plan quinquenal, ¿cómo se elabora el segundo plan quinquenal del peronismo? El gobierno recibe 75.000 cartas con sugerencias de la gente para elaborar el plan quinquenal. O sea, a ese nivel se manejaba, bueno, vamos a dejar todo ese plan quinquenal, mi amigo, te voy a tener que dar... El plan quinquenal de la República Popular China. No, y de hecho, hace un par de días terminó el Congreso del Partido Comunista Chino, donde decidieron, o bajaron ya los lineamientos. ¿O qué era que terminó? Lo que se está haciendo son las reuniones del Comité Central. El Comité Central que está definiendo los lineamientos para el plan quinquenal, que después eso se tiene que aprobar en el Congreso. Ok, bueno, perfecto. Entonces, plan quinquenal de la República Popular de China del martes que viene. Mi estimado, gracias por la compañía como siempre. No, muchas gracias a vos, Ezequiel. Genial, Esteban Cheranyuk, a.k.a. Chera. Nosotros nos vamos despidiendo. Este fue el Observatorio Político. Nos volvemos a encontrar acá el jueves a las 6 de la tarde por la 89.7 FM Radio Paraná, Paraná Medios, y nos siguen justamente como Paraná Medios en todas nuestras plataformas YouTube, Twitch, Instagram y Facebook. Hasta la vista.